Bienvenidos, buenos días. Hoy quiero contarles de algo muy emocionante que celebramos en este año. En este año y en este mes. Y es que, como ustedes bien saben, Iglesia Gracia forma parte de otros, en total 10 campuses o sedes a lo largo de la ciudad que son llamados Grace Church. Y en este mes, en el mes de junio, justamente, Grace Church celebra sus 30 años. Increíble pensar eso. 30 años donde hemos visto la fidelidad de Dios y al Espíritu obrando en la iglesia y por medio de la iglesia. Tal vez usted no sabía, pero sí, 30 años. Eso es algo digno de celebrar, sí. Yo recuerdo cuando me mudé junto con mi esposa aquí a la ciudad de Greenville, vivimos un tiempo en una cabaña y después tuve la oportunidad, la dicha, porque en realidad necesitaba un lugar para vivir, donde mi esposa y yo vivimos un tiempo con Matt y Vicky Williams, que son las personas que Dios utilizó para fundar Grace Church hace 30 años. Y una de las cosas que disfruté, además de que me enseñó un poquito de fútbol americano, que todavía no entiendo completamente, una de las cosas que más disfrutaba también era cuando escuchaba historias de cómo todo empezó. O sea, imagínense esto, 10 sedes a lo largo de la ciudad. Algunos me han dicho, hey, andaba manejando por allá y vi un edificio de Grace Church, andaba manejando para allá y vi un edificio de Grace Church. Es loco pensar que todo eso inició en la sala de una casa. Es loco ver lo que Dios ha hecho de algo tan pequeño. Y lo que nos queda claro es que eso ha sido así porque ese ha sido su propósito, ese ha sido su plan. Y si algo queda claro también es que se ha expandido y es lo que hoy es porque su espíritu lo ha permitido, porque es parte de su misión de hacer discípulos a las naciones. Y aunque usted tal vez dice, bueno, 30 años en la iglesia Grace, nosotros como iglesia Gracia, también el noviembre del año pasado celebramos 10 años. Y me mandaron esta foto y yo tenía que ponerla. Aquí tenemos a Roy, junto con su esposa Nati, iniciaron esta obra en español hace 10 años. Y entonces les cuento esto porque tenemos que celebrar lo que Dios está haciendo y a la vez animarlos e invitarlos a que sigamos orando y pidiéndole a Dios que siga guiando todo lo que hacemos, que podamos depender de Él y recordar que Él nos da el poder y nos capacita para hacer la misión que nos ha encomendado. Entonces, feliz aniversario a Grace Church y a Iglesia Gracia del noviembre pasado. Y es sumamente interesante porque justamente esta semana en la que celebramos el inicio de Grace y el inicio de lo que hoy conocemos como Iglesia Gracia, justo este domingo vamos a hablar del inicio de la iglesia. No el inicio de Grace, sino el inicio de la iglesia de Jesús. ¿Cómo inició todo? Y para estudiar esto vamos a estar en el libro de Hechos. Si usted tiene su Biblia, lo invito a que vaya a Hechos. Vamos a estar un poco en el capítulo 1, un poco en el capítulo 2 y vamos a recordar cómo Dios cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo y por medio de la venida del Espíritu Santo la iglesia comenzó y nosotros aún hoy, miles de años después, somos producto de eso. Y todo este contexto de cómo inició la iglesia lo estamos estudiando en esta serie que hemos llamado La presencia y el poder de Dios. Y a mí me gustaría dedicar unos minutos al inicio para ponernos en contexto de qué es lo que estamos tratando de profundizar por medio de esta serie titulada La presencia y el poder de Dios. Y en las últimas 2 semanas lo que hemos estado apreciando vez tras vez es este deseo de Dios de habitar con el hombre. Hemos visto cómo Dios a lo largo de la historia ha estado obrando de tal manera que se cumpla su deseo y su propósito de habitar con el hombre. ¿Y cómo inició todo esto? Voy a dedicar unos minutos para hablar de esta lista que tengo aquí. La presencia y el poder de Dios, todo inicia en el jardín del Edén. Ese era el diseño original de Dios. Habitar profunda y completamente con el hombre. O sea, escucha esto, nosotros fuimos diseñados, creados
con el propósito de que habitáramos, dependiéramos, estuviésemos en una estrecha e íntima relación con Dios. De hecho, en el libro de Génesis se nos habla de que Dios caminaba por el huerto, o sea, su presencia estaba completamente ahí. Teníamos acceso completamente a Él y ese fue el diseño original. Así era como debían de ser las cosas, con el hombre y la mujer teniendo acceso completo a la presencia y al poder de Dios. Pero Génesis 3, el hombre pecó, desconfió de Dios y todo eso trajo un montón de consecuencias. Y nosotros fuimos separados de Dios, separados de su presencia, expulsados del jardín. Ya no tenemos acceso a su presencia ni a su poder. Y no hay nada que nosotros ahora podamos hacer para restaurar, para reconciliar esa relación. Sin embargo, sigue siendo el plan y el deseo de Dios habitar con el hombre. Y entonces, lleno de su gracia, Dios establece una nueva manera para relacionarse con el hombre por medio de un tabernáculo. ¿Y qué es eso? Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel por medio de Moisés cuando ellos salen del Éxodo y les da instrucciones de cómo vivir una vida que le agrade a Dios cuando le da los mandamientos. Les da muchos mandamientos, muchas instrucciones para instruirlos a cómo vivir de una manera que agrade a Dios. Pero también cuando están en el monte Sinaí y una nube densa desciende y les da estas instrucciones, también les da instrucciones, escucha esto, de cómo adorarlo a Dios. No solo de cómo vivir, sino de cómo adorarlo, de cómo relacionarse con un Dios santo. Y parte de estas instrucciones de cómo ahora el pueblo de Israel tiene que relacionarse con un Dios santo cuya presencia y poder es realmente poderoso, involucra un tabernáculo, que un tabernáculo no es nada más que un santuario móvil, un santuario que puede ir de un lado al otro. Recordemos que el pueblo de Israel era nómada, estaba viajando en camino a la tierra prometida. Y les leo un pasaje nada más para darles bastante contexto de lo que estamos hablando. Éxodo 25:8, si quieren lo apunta, 25:8, Éxodo dice así: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Entonces esta idea del tabernáculo es un santuario para que la presencia y el poder de Dios habite en medio de su pueblo. La presencia y el poder de Dios, de las cuales habíamos sido separados por medio del pecado, Dios, lleno de gracia, misericordia y compasión, ahora establece una nueva manera para que nosotros volvamos a tener acceso a su presencia. Este era el punto de encuentro entre Dios y su pueblo, pero esta relación no era así como de tan fácil acceso. Se necesitaba un mediador, un sacerdote, se necesitaban constantes sacrificios animales, sangre derramada para cubrir el pecado, para pagar muerte con muerte. Se necesitaba una pureza ritual y moral para administrar las tareas dentro del tabernáculo. O sea, era algo restringido. Y después de un tiempo, el pueblo de Israel ya se asienta finalmente en la tierra prometida. Entonces hay una transición entre el tabernáculo portátil, móvil, de un lado a otro, ahora a un templo establecido en un lugar, establecido en Jerusalén. Y finalmente el rey Salomón, les cuento un versículo, les leo un versículo, Primera de Reyes 8:13, si quieren apuntarlo, dice lo siguiente. Salomón hablando: ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Tanto el propósito del tabernáculo como el propósito del templo era un lugar donde Dios pudiese habitar con su pueblo, lo cual era el propósito original del jardín, tener libre acceso a su presencia y a su poder. Vemos vez tras vez el plan perfecto de Dios de querer habitar con su pueblo, aunque nosotros no lo merezcamos. Y finalmente llegamos a la persona de Jesús. A la persona de Jesús. Y la semana pasada estudiamos Juan 1:14, que el verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros. O sea, la presencia de Dios mismo encarnada en forma de hombre es Jesús. Juan 2:19 dice lo siguiente: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Este es Jesús hablando con los líderes religiosos de la época. Ellos dicen como que ¿cómo va a destruir el templo de Jerusalén y levantarlo en 3 días? ¿Qué le pasa? Pero el versículo 21 dice: cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. O sea, que su propio cuerpo ahora era el templo, el tabernáculo, el lugar donde Dios habitaba con su pueblo por medio de la persona de Jesús. ¿Se acuerdan cuál era uno de los nombres de Jesús? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. O sea, que en Jesús tenemos acceso a la presencia y al poder de Dios porque es Dios mismo habitando con nosotros. O sea que el deseo que vemos desde el inicio de Dios queriendo habitar con su pueblo llega hasta la instancia de que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, venga en forma de hombre para morir en una cruz y que ahora la relación que estaba destruida sea restaurada, reconciliada y podamos volver a tener acceso a su presencia y a su poder. ¿Me están siguiendo? Esto es impactante, es sobrenatural. Su plan predeterminado desde el inicio. Y llegamos finalmente a la iglesia, que es donde vamos a estar hoy la mayoría del tiempo. Al inicio de la iglesia de Jesús, donde su presencia ya no está con nosotros por medio de Jesús, sino que ahora su presencia y su poder habita en nosotros por medio de su Espíritu. Jesús derrama de su Espíritu sobre todos los creyentes y ahora nosotros, pese a que habíamos sido expulsados del jardín, ya no tenemos tantas reglas de cómo mediar con la presencia santa y poderosa de Dios, sino que tenemos libre acceso a su Espíritu habitando dentro de nosotros. O sea, que lo que vamos a estar estudiando hoy es que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y entre su pueblo. Y este es el inicio de la iglesia, de la cual nosotros somos parte aún hoy. Y después de esto, ¿cuál es la culminación de todo este plan perfecto de Dios de habitar con su pueblo? Lo que acabamos de estudiar en Apocalipsis. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Mira lo que dice Apocalipsis 21:3. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, escuchen, miran, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. El diseño original del hombre habitando con Dios, del hombre teniendo libre acceso a su presencia y a su poder, es restaurado en la eternidad. Pero mientras esperamos con anhelo su regreso, donde vamos a habitar la ciudad celestial, el cielo nuevo y tierra nueva, donde estamos con Él cara a cara, mientras esperamos ese momento, tenemos un anticipo en el ya y en el ahora por medio de su Espíritu morando dentro de nosotros. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Vamos a estar en el libro de Hechos y los invito a que vayan conmigo al capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 3. Durante los 40 días después de que sufrió y murió Cristo, Él se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló, ¿de qué cosa les habló? Del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Entonces, mira el contexto de lo que está pasando. Esto es lo que había pasado. 40 días habían pasado desde la muerte y la resurrección de Jesucristo. 40 días. Esto es lo que había pasado. Él sufrió,
Él fue crucificado, Él murió, pero después se apareció y demostró de muchas maneras. Ustedes se acuerdan que aún Tomás, uno de sus discípulos, no creía y Jesús le dijo, hey, aquí están mis manos, tóqueme, miren, soy de verdad, estoy vivo. Todo eso pasó y mientras estuvo en esos 40 días habitando con sus discípulos de distintas maneras, Él les habló del reino de Dios. Pero no solo sufrió, murió, apareció y demostró, sino que una palabra importante aquí, les dio una orden, les dio una instrucción, les ordenó algo. Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, espérense. ¿Por qué? Porque el Padre les va a enviar un regalo. El Padre les va a enviar un regalo. La mayoría de estos discípulos probablemente eran de Galilea. Ellos estaban en Jerusalén, eso está un poco lejos. Ellos no tenían nada en Jerusalén, estaban probablemente deseosos de volver y ahora ver cómo iba a ser su vida sin Jesús en carne, habitando en medio de ellos. Y Jesús les dice, espérense aquí, quédense aquí, que les espera un regalo. Y la idea de un regalo es algo inmerecido, algo valioso, algo importante. Al que dice el versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Entonces esta es la idea. Jesús les dice, espérense que viene un regalo. Y la imagen que se me viene a la mente es como cuando yo estaba pequeño y alguien traía un regalo, era, cierre los ojos y ponga las manos. Entonces uno cerraba los ojos y ponía las manos con risa y emoción, esperando qué iba a ser el regalo. No tenían idea de qué iba a ser la sorpresa. O puede ser en Navidad, cuando un niño va y empieza a agarrar la caja y le hace así como para ver qué suena. Si es una bola, ya uno sabe, ¿verdad? Cuando es un círculo, ese no hay duda que es un balón de fútbol, de básquetbol, de otra cosa. Pero cuando es una caja, uno está como imaginando qué será, qué puede ser. Y eso es lo que está pasando aquí. Los discípulos dicen, ok, me espero aquí por un regalo. Y en eso ellos dicen, ¿será que el regalo que tenemos que esperar, que nos espera, que tienes preparado para nosotros, es que finalmente vas a liberar y restaurar a Israel? ¿Será que finalmente vas a imponer tu reino? Imagínense por un momento, ellos habían visto a Jesús siendo crucificado, habían pensado que Él había sido derrotado, que su plan había sido cancelado, que Él no era quien había dicho ser, y ahora lo ven resucitar y dice, seguro ahora sí va a ser el momento. Roma por años había sido el poder militar, político que había estado sobre el pueblo judío, había dominado el mundo y ahora seguro ellos dicen, finalmente Jesús les va a enseñar que Él es el Mesías y va a poner las cosas en orden. Ese es el regalo. Y Jesús aborda la pregunta que ellos le hacen. Dice lo siguiente, Él contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Mira lo que dice el versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea que el regalo que ellos están por recibir no era probablemente el regalo que ellos estaban esperando. El regalo que ellos estaban por recibir probablemente ni les interesaba mucho. El regalo que ellos estaban por recibir no era poder militar y político para derrocar el imperio romano. No, el regalo que estaban por recibir era el Espíritu Santo mismo. La presencia del Dios viviente habitando dentro de ellos, dándoles poder para testificar de Cristo y hablarle a la gente por todos lados acerca de mí, acerca de Jesús. Este es el poder que Jesús les está hablando. Esto es el regalo que están por recibir. Poder por medio del Espíritu, de la presencia del poder mismo de Dios
para que puedan hacer algo que ellos eran incapaces de hacer, para que puedan ser fructíferos de tal manera que ellos en sus propias fuerzas jamás hubiesen podido producir tal fruto, al ser testigos y hablar de Cristo en todas partes. Dice en Jerusalén, donde están, en Judea, que es la zona, y en Samaria, lo cual habla de los enemigos. Los samaritanos de Israel no se llevaban bien, tenían conflictos. O sea que el Espíritu Santo te va a dar el poder para que puedas testificar de Cristo aún con tus enemigos. Y así Jesús anuncia la llegada del Espíritu Santo. Y ahora nos vamos a Hechos 2. Jesús promete la llegada del Espíritu. Sus discípulos siguen esperando ahí. Han pasado 10 días desde que Jesús asciende a los cielos. Imaginémonos qué tan largos se debieron haber sentido esos 10 días. Se debieron haber sentido como años, nada pasaba. Tal vez quiero volver a Galilea, pero Jesús me dijo que me esperara. No sé qué es lo que me espera. Y ahora, justamente en ese momento, en Jerusalén, se inicia el festival de Pentecostés. ¿Y qué es el festival de Pentecostés? Pentecostés es un festival, una celebración judía que sucede 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. Pueden leer de eso en Levítico 23 si están interesados. Se celebraban las primicias de las cosechas, principalmente de trigo. Y esto, recuerden, habían pasado 50 días de la Pascua y en la Pascua fue donde murió y fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. 50 días después, una gran cantidad de personas vienen a este lugar, a Jerusalén. Y mira lo que dice Hechos 2, versículo 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo. Parecía al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Entonces, en el idioma hebreo y en el griego también, la palabra espíritu también puede ser utilizada para la palabra viento o aliento. Y entonces es una palabra sumamente importante que la encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis 1, el Espíritu se movía en el aire sobre las aguas. Es esa idea de viento. En Génesis 2, el Espíritu de Dios sopla aliento de vida sobre el hombre recién creado. Y ahora aquí en Hechos 2 hay un estruendo como de un viento que llena la habitación. Hay un viento, hay un estruendo, versículo 3. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Dice que habían llamas de fuego que se posaron, que se asentaron sobre cada creyente. Y esto es sumamente interesante porque en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, vemos nubes que se asientan sobre el pueblo de Israel. En el Sinaí vemos una nube cubriendo al pueblo de Israel del sol en el desierto. Vemos a una nube de fuego cubriéndolos del frío en el desierto también. Pero ahora vemos al Espíritu posándose no sobre el pueblo de Israel, sino sobre los individuos, sobre cada creyente. Este es un momento clave y determinante de la obra de Dios donde se enfatiza que su Espíritu ahora está presente con cada individuo que ha puesto su fe en Jesús, con cada creyente. Versículo 5. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, o sea, que fue notable, que las personas alrededor lo notaron, escucharon. Dice, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar que sus propios idiomas hablados ¿por quiénes? Por los creyentes. Desconcertados. Dice en el versículo 7, estaban totalmente asombrados, desconcertados, asombrados, boquiabiertos. ¿Cómo puede ser?, exclamaban.
Todas estas personas son de Galilea, un lugar menospreciado, con mala fama. Las personas de ahí no eran cultas, no tenían educación. ¿Cómo que estos galileos están hablando mi idioma? Versículo 8. Y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, un montón de gente. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. ¿Qué hablaba esta gente? Los escuchamos hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros, entre la multitud, se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos. Eso es todo. Entonces, recordemos, durante este tiempo hay una gran celebración judía que reúne a viajeros de todos los alrededores a reunirse en Jerusalén. Y aquí hay un mapa para nosotros darnos la idea de lo que está pasando. Gente de Roma, lo que hoy es Italia, Europa, este lado, Libia y Egipto, el norte de África, Frigia, Asia, Capadocia, lo que hoy es Turquía, los medos, los de Mesopotamia, que es Irán e Irak. Hoy toda esta gente reunida en Jerusalén. Y toda esta gente tiene su propia lengua materna, su propia cultura, y llegan aquí a celebrar el Festival de las Primicias. Llegan aquí a formar parte de una tradición religiosa, y lo que menos están esperando es que iban a escuchar su lengua materna siendo hablada en este lugar. Es algo impresionante, algo que los deja, el texto lo dice, desconcertados, asombrados, maravillados, perplejos. Ese es el poder de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Yo tuve la oportunidad de ir al norte de África hace unos años, y recuerdo una de las cosas que más me impactó era que había un montón de niños que venían a venderme cosas, a ofrecerme cosas, y ellos tenían la capacidad de hablar distintos idiomas para ver cuál era el mío. Y seguro me veía yo medio árabe, no sé, porque me hablaban unos idiomas que yo no entendía, y como veían como que no les entendía, se pasaban a francés, a otro idioma, y llegaban a español. Y era sorprendente para mí estar tan lejos de mi tierra, a un país que se ve completamente diferente, y escuchar a alguien hablando en mi idioma. Y esto es lo que toda esta gente está experimentando. ¿Cómo puede ser posible que esto pase? Pero no es solamente un milagro en sí mismo, donde ellos dicen algunas palabras en otros idiomas, sino que el poder mismo está también en lo que ellos están proclamando. ¿Y qué es lo que están proclamando? ¿Qué es lo que están hablando? Están hablando de las maravillosas cosas que Dios ha hecho. Dios, su Espíritu desciende sobre los creyentes, los empodera y les da la capacidad de hablar en otros idiomas, lo cual ni sus más remotos sueños ellos podían llegar a imaginar que eso iba a suceder. Y empiezan a declarar las cosas maravillosas que Dios ha hecho. O sea, que cuando el Espíritu Santo obra de manera sobrenatural en un creyente, es con un propósito específico. Y nunca para el engrandecimiento personal de la persona que está siendo utilizada, la persona que está siendo llena del Espíritu, sino con el propósito de engrandecer la misión de Cristo, y siempre para su gloria. ¿Y saben qué es algo que me impresiona de esto? Es pensar, pongan atención a esto, en la soberanía de Dios que utiliza este momento específico en la historia y ese lugar específico geográficamente hablando para iniciar su iglesia y para derramar su Espíritu. ¿Por qué es sorprendente esto? Porque Jesús está utilizando la infraestructura romana
donde el imperio romano en realidad es el enemigo, pero está utilizando la infraestructura romana, las carreteras que conectan todos estos lugares que fueron posibles por el imperio romano, el lenguaje común que había el griego para poder comunicar lo básico. Está utilizando todo este movimiento humano, terrenal, pecaminoso, para cumplir su propósito. Para cumplir su propósito de iniciar la iglesia y al final del día el propósito de habitar con el hombre, de restaurar la humanidad. Sorprendente cómo Dios usa esto soberanamente, sorprendente cómo Dios utiliza un festival judío como el Pentecostés, como el Festival de las Primicias, para reunir a toda esta gente y soltar esta bomba donde su mensaje va a ser predicado y esparcido por el mundo. Esto solamente nos demuestra el despliegue perfecto del plan redentor de Jesucristo. Esto nos debe a nosotros reflexionar, wow, o sea, la iglesia es mucho más de lo que yo me imaginaba. La iglesia tiene un propósito y un poder trascendental que yo ni siquiera puedo llegar a comprender completamente todo lo que ha sido posible que pase para que aún yo hoy en este lugar, muchos de nosotros siendo inmigrantes, formemos parte del mismo cuerpo de Cristo, del Dios viviente que inició en un lugar como este, en un festival judío como este, con unos galileos hablando en otros idiomas llenos del Espíritu Santo. Y todo eso apuntando a la soberanía de Dios, de cumplir su plan perfecto, de reconciliar el mundo y habitar con el hombre. Esa es su gracia, esa es su misericordia. Sin embargo, hay quienes tienen el corazón tan duro, que aun viendo esto con sus propios ojos, aun escuchando este estruendo, hay quienes dicen, no, eso es una pura borrachera. Y yo no sé usted, pero yo nunca he conocido a una persona que en estado de embriaguez empiece a hablar en otro idioma, que empiece a hablar en japonés, que empiece a hablar en chino. Eso, si ustedes lo conocen, me dicen después para ver cuál es la bebida y investigar un poco al respecto. Pero eso es una conclusión inocente, ingenua, torpe, de no querer reconocer a Dios y a su presencia y a su poder. Sin embargo, hay quienes rechazan el mensaje. Y después de esto, tenemos a Pedro que da un paso al frente y empieza, lleno del Espíritu, con una valentía admirable a predicar el evangelio. Y él empieza abordando a esos que dicen que esto es una pura borrachera. Les dice, hey, ¿ustedes qué están hablando? Esto jamás es una pura borrachera, es el poder del Espíritu. Y empieza a compartir las buenas noticias. Y yo quiero animarlo a usted, que usted pueda leer todo esto completo en casa. Ahorita yo nada más voy a mencionar algunos versículos. Mira lo que dice versículo 22. Pedro hablando, pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Pedro empieza a hablar desde todo, a hablarle a todos acerca de Jesús. Y él dice lo siguiente, Dios está a cargo de todo esto. Nada de esto lo toma por sorpresa. Jesús no murió por accidente. Jesús no fue derrotado. Jesús no fue acorralado por fuerzas romanas y dijo, ok, ya perdí. No. Todo forma parte de un plan predeterminado desde antes de la creación del mundo. ¿Y cuál era ese plan predeterminado? Ser traicionado, ser crucificado y ser resucitado para reconciliar a la humanidad con Él. Y ustedes, Él tiene la valentía de decirles, ustedes, pueblo de Israel, fueron los que lo clavaron en esa cruz. Ustedes fueron partícipes de ese plan premeditado. Sin darse cuenta, ustedes fueron los que colgaron a Cristo de un madero. Versículo 32 dice lo siguiente.
Dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, Él cumple su promesa, Él cumple su palabra. El Padre había hecho una promesa y ahora, según lo que había prometido, Él dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. O sea, el plan predeterminado sigue cumpliéndose. Jesús fue levantado de los muertos y eso lo llevó a ser exaltado en el lugar de más alto honor y ahora va a cumplir su promesa cuando derrama su espíritu sobre nosotros. Su plan sigue hacia delante. Entonces hagamos una pausa. Jesús es la presencia y el poder de Dios encarnado en forma de hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y ahora ascendió al cielo, lo cual quiere decir que nos abandonó, lo cual quiere decir que entonces deberíamos entristecernos de ninguna manera. Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu. Para que entonces ya no sea Emmanuel, Dios con nosotros, sino el Espíritu Santo morando en nosotros, dentro de nosotros, su presencia, la presencia del Dios vivo, habitando dentro de cada creyente. Ya no hay tabernáculos, ya no hay templos, sino que cada uno de nosotros, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos el templo del Dios viviente. Y ese Espíritu mora dentro de nosotros. Versículo 37, las palabras de Pedro, esta frase me encanta, traspasaron el corazón de ellos. Traspasaron el corazón, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Mira, aquí hay muchas evidencias del Espíritu obrando, llamas de fuego, estruendo como un viento, Galileos hablando otros idiomas. Todo esto es sobrenatural, sorprendente, pero una de las cosas que más me sorprende es ver al Espíritu Santo empoderando a Pedro para hablar el mensaje. Piensen esto, Pedro semanas antes había negado a Jesús no una, no dos, sino 3 veces por miedo, por cobardía, por temor. Y ahora lleno del poder del Espíritu, Pedro da un paso al frente lleno de valentía y ahora habla las cosas como son, sin miedo, sin cobardía, sin temor. ¿Y cuál es el fruto de esa predicación guiada y empoderada por el Espíritu? ¿Cuál es el fruto de esa predicación? Corazones traspasados. No por la capacidad y el intelecto de Pedro, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios hablando a través de él. Sus corazones son traspasados al escuchar el Evangelio por medio del poder del Espíritu. Y ellos dicen, hey Pedro, hermanos, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? En versículo 38, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus creyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. Escuche eso, los que creyeron fueron bautizados. Son cosas conectadas que van de la mano. Los que creyeron fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Entonces, un corazón traspasado por el Evangelio solo tiene una respuesta y es rendirse. Es entregarse en obediencia. Hey, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo nada más lo hago. Yo no quiero seguir mis planes. Yo no quiero que usted se alinee conmigo. Yo quiero estar de acuerdo con usted. Yo me alineo a usted.
Dios, aquí está mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y miren estos versículos 38 y 39, cómo todas estas ideas están conectadas. Dice, cada uno de ustedes tiene que arrepentirse, ser consciente de su pecado, ser consciente que han pecado contra Dios, ser consciente de su necesidad y volverse a Él, dejar la vida atrás, enfocarse en Cristo. Y eso va de la mano. Cuando nos arrepentimos, cuando nos volvemos a Dios, entonces damos un paso público de lo que ya ha pasado internamente y que todos vean que ahora yo creo en la gracia y el poder de Jesucristo, y entonces recibo algo que de alguna otra manera jamás hubiese sido capaz de recibir, y es el perdón de mis pecados por el arrepentimiento en Cristo Jesús. Y entonces ahí no termina todo. Entonces recibimos el regalo del Espíritu Santo. Miren cómo todas estas ideas están conectadas. Nos arrepentimos, lo cual nos lleva a volvernos a Dios. Nos bautizamos. Todo este cambio de vida nos hace recibir el perdón inmerecido de la gracia de Cristo, y ahora recibimos el Espíritu Santo. Eso quiere decir que si usted ha puesto su fe en Cristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted vive para Él, si usted ha sido perdonado, el Espíritu Santo mora y habita dentro de usted. La presencia y el poder mismo de Dios habita dentro del creyente. Y ese es su plan perfecto, en donde Él está restaurando las cosas para habitar con el hombre. Entonces, déjame cerrar con algunos pensamientos. Primero, el Pentecostés, esta celebración, no es un evento histórico y ya, no es un festival judío y ya, es el nacimiento de la iglesia. Es el momento en el que recordamos que Jesús cumplió su palabra y envió el regalo esperado del Espíritu Santo, que nos capacita y nos empodera para que nosotros ahora testifiquemos de Cristo. Nos empodera, nos da lo que necesitamos para vivir en obediencia. Nos capacita, nos empodera para resistir el pecado. No es solo un evento histórico ya y ya. Y también es una oportunidad para nosotros reconocer lo que ha pasado en Iglesia Gracias, porque el Espíritu Santo lo ha permitido. Lo que ha pasado en 30 años de Grace Church no es por la capacidad, la elocuencia de un hombre, de un pastor, es porque el Espíritu Santo sigue obrando, sigue escribiendo su historia de redención, sigue esparciendo el Evangelio por Judea, Samaria y los rincones de la tierra, por todo el mundo, incluyendo Greenville. Es más que un evento histórico, y la pregunta que tengo para ti es, después de todo esto, tú tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de ti. Porque no estamos hablando de una fuerza, no estamos hablando de un poder divino para que tú tengas superpoderes y hacer lo que... No, estamos hablando de una persona. Estamos hablando de Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Tener al Espíritu Santo es la garantía de que le perteneces a Dios. Su presencia morando dentro de ti es un anticipo a la eternidad misma. Es un regalo que recibimos al arrepentirnos y volvernos a Dios. Para todos aquellos cuyos corazones han sido traspasados. Para todos aquellos que han recibido el perdón de Cristo. Y si la respuesta que tú tienes es no tengo al Espíritu, el mensaje que tengo para ti es el mismo que Pedro compartió miles de años atrás. Arrepiéntete, arrepiéntete, vuélvete a Dios, síguele a Él. Solo Él tiene palabras de vida. Pedro mismo decía esto. Solo en Él encuentras vida, y vida en abundancia. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es todo lo que necesitas. Fuiste diseñado para habitar en su presencia. Y estás experimentando una vida lejos de su presencia. Lo que necesitas no son más cosas. Lo que necesitas no es más dinero. Lo que necesitas es a Cristo, y Él se ofrece a ti hoy. Y te ofrece su Espíritu como garantía de que le perteneces a Él. Y si la respuesta es sí, si tú dices sí, amén, yo he puesto mi fe en Cristo, yo he recibido su perdón, yo sé que soy templo del Espíritu. Entonces la pregunta que tengo para ti es, ¿estás hablando de las cosas maravillosas que Dios ha hecho con los demás?
Estás hablando con la misma valentía con la que Pedro dio un paso al frente y empezó a hablar. El Espíritu Santo te está empoderando de tal manera que eres valiente y determinado para llevar su mensaje. En este relato escuchamos a personas siendo inundadas con su espíritu para hablar en otros idiomas y hablar lo que Dios había hecho. Tú puedes hablar en tu propio idioma. ¿Lo estás haciendo o no? Tengamos valor, iglesia. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, ni de lo capaz o elocuente o nuestra personalidad. No se trata de lo que el Espíritu está haciendo en ti y a través de ti. No tenemos que confiar en nuestra fuerza, sino depender de Él. Y esta es la cosa. Si no estás dependiendo de Él, puede ser que estés demasiado cómodo. Puede ser que no estés en situaciones donde dependas del Espíritu. Puede ser que no te estés poniendo en situaciones donde tú digas, Espíritu Santo, necesito que me guíes, necesito que me des palabras, necesito que me des la valentía porque yo solo no puedo. Si tú no estás constantemente en ese tipo de situaciones, puede ser que estés demasiado cómodo, puede ser que estés demasiado adormecido. Recordemos, su presencia y su poder moran, habitan dentro de nosotros y eso nos da todo lo que necesitamos para hacer lo que Él nos pide que hagamos, para ir a donde Él nos pide que le sigamos, para decirle a tal persona lo que Él quiere decirle. Vivamos conscientes, llenos y dependientes de su presencia y su poder dentro de nosotros por medio de su Espíritu. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú cumples tu palabra y tú nos has enviado tu Espíritu como un regalo inmerecido, como un regalo inmerecido que nos capacita y nos empodera para producir fruto, para llevar tu misión, para llevar tu mensaje. Padre, te pedimos perdón porque a veces estamos demasiado cómodos, a veces estamos demasiado cegados en lo que queremos, en nuestros deseos. Te pido, Señor, que nos des la valentía para contarle al mundo de las cosas maravillosas que tú has hecho. Padre, te doy gracias porque tú seguiste con tu plan perfecto de habitar en medio nuestro. Pese a que nuestro pecado nos expulsó de tu presencia, a lo largo de la historia hemos visto cómo tu gracia y misericordia nos ha alcanzado. Y finalmente, por medio de Cristo Jesús, tu presencia y tu poder encarnado, ahora nos has dado acceso al perdón de nuestros pecados. Padre, te pido por las personas que están aquí presentes, que están escuchando, que no te conocen, Señor. Te pido que tú abras sus ojos y que ellos puedan ser transformados por medio de tu Espíritu. Padre, te amamos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.